mucho antes de que las grandes pirámides dominaran el horizonte del desierto y antes de que los nombres de los faraones fueran grabados en piedra eterna. En las fértiles orillas del Nilo comenzó a consolidarse una de las figuras más enigmáticas y poderosas del antiguo Egipto: Anubis, el guardián de los muertos, el señor de las necrópolis y el vigilante eterno del umbral que separa el mundo visible del reino invisible conocido como Duat. En los primeros periodos dinásticos, cuando la religión egipcia aún estaba en proceso de formación y los rituales funerarios eran más simples pero profundamente simbólicos, Anubis ocupaba un papel central dentro del pensamiento espiritual de la civilización. No era una deidad secundaria ni un simple acompañante del difunto, sino la fuerza divina encargada de garantizar que el tránsito hacia la otra vida se realizara sin interferencias, sin corrupción y sin peligro. Representado con cuerpo humano y cabeza de chacal, su imagen estaba directamente relacionada con la realidad del desierto, donde estos animales merodeaban los cementerios y desenterraban cuerpos si no eran protegidos adecuadamente. Al elevar la figura del chacal a categoría divina, los egipcios transformaron una amenaza tangible en un símbolo de protección sobrenatural, convirtiendo el miedo en fe y el peligro en salvaguarda sagrada. Anubis era invocado durante el proceso de momificación, un ritual extremadamente complejo que podía durar más de 70 días y que implicaba la extracción cuidadosa de órganos, la deshidratación del cuerpo con natrón, la aplicación de resinas aromáticas y el vendaje meticuloso con lino. Cada paso estaba acompañado de oraciones específicas dirigidas al dios, solicitando que protegiera el cuerpo contra la descomposición y contra cualquier entidad hostil que intentara interferir en el viaje del alma. Los sacerdotes embalsamadores, considerados servidores directos de Anubis, utilizaban máscaras ceremoniales con forma de chacal durante ciertos momentos del ritual, simbolizando que el propio dios actuaba a través de ellos. Este detalle no era una simple dramatización religiosa, sino una representación literal de la creencia de que Anubis descendía espiritualmente para supervisar el procedimiento. Sin embargo, su papel más trascendental se desarrollaba en el Duat, el reino de los muertos descrito en textos como el Libro de los Muertos, donde el alma debía atravesar múltiples pruebas y enfrentarse a criaturas y guardianes antes de llegar al juicio final. Era Anubis quien guiaba al difunto por esos caminos oscuros, evitando trampas y desviaciones que pudieran condenarlo al olvido eterno. En la sala del juicio, el corazón del fallecido era colocado en una balanza sagrada frente a la pluma de Maat, símbolo del orden cósmico y la verdad universal. Anubis ajustaba la balanza con precisión absoluta, asegurándose de que ninguna fuerza alterara el resultado, mientras el dios Osiris presidía el tribunal rodeado de otras deidades. Si el corazón resultaba más pesado que la pluma, cargado de mentiras y acciones injustas, era devorado por Amit, criatura híbrida con partes de león, hipopótamo y cocodrilo, provocando la aniquilación definitiva del alma. Pero si el corazón era equilibrado y puro, el espíritu accedía a los campos de Aru, un paraíso donde la existencia continuaba en armonía. Algunos estudios arqueológicos sugieren que en periodos anteriores a la consolidación del mito de Osiris, pudo haber sido el propio Anubis quien gobernaba el inframundo como deidad suprema de la muerte. Con el tiempo, los mitos evolucionaron y su rol se transformó en el de guía y protector, pero su autoridad nunca desapareció por completo. En tumbas reales y cámaras funerarias selladas, la figura de Anubis aparece frecuentemente pintada vigilando cofres canopos, guardianes de los órganos extraídos durante la momificación, como si incluso después del entierro, su mirada continuara protegiendo cada elemento esencial del cuerpo. Existen relatos que mencionan rituales reservados exclusivamente a la élite gobernante, prácticas secretas transmitidas únicamente entre altos sacerdotes, donde se creía que Anubis podía revelar conocimientos sobre la regeneración espiritual y el renacimiento del alma. Aunque estos textos están fragmentados, sugieren que su legado podría haber sido más profundo de lo que comúnmente se enseña. En algunas excavaciones modernas, estatuas intactas de Anubis han sido halladas custodiando entradas ocultas dentro de complejos funerarios, como si el simbolismo protector hubiera trascendido miles de años. Incluso hoy, arqueólogos describen una sensación inquietante al descubrir estas figuras negras emergiendo de la oscuridad de una tumba sellada,
Más allá del ámbito estrictamente religioso, Anubis representaba un principio universal, la transición. No simbolizaba únicamente la muerte, sino el paso necesario entre estados de existencia, el equilibrio entre final y comienzo, entre decadencia física y continuidad espiritual. Su color negro, lejos de asociarse exclusivamente con oscuridad o maldad, estaba vinculado al limo fértil del Nilo y a la regeneración, recordando que del suelo oscuro nacía la vida del mismo modo que de la muerte podía surgir un nuevo ciclo. Con el paso de los siglos y la expansión del imperio egipcio, su culto se extendió a diferentes regiones, integrándose en complejas narrativas mitológicas junto a deidades como Osiris Isis y Horus, formando parte esencial del equilibrio divino que sostenía el orden del cosmos. Durante el periodo grecorromano, su figura fue asociada con Hermes, dando origen a la deidad sincrética Hermanubis, lo que demuestra que incluso otras culturas reconocieron su importancia como guía entre mundos. Hoy, miles de años después del ocaso de los faraones, la imagen de Anubis continúa generando fascinación global. Aparece en museos, investigaciones académicas y representaciones culturales modernas, recordándonos que el miedo a la muerte y la esperanza de trascendencia siguen siendo fuerzas poderosas dentro de la conciencia humana. El legado ancestral de Anubis no se limita a templos y papiros antiguos, sino que sobrevive como símbolo del misterio eterno que rodea la última frontera de la existencia, una frontera que ninguna civilización ha logrado comprender por completo. Quizás por eso su figura continúa resonando en nuestra imaginación colectiva, como si en el fondo necesitáramos creer que existe un guardián justo y silencioso esperando al otro lado, asegurándose de que el equilibrio no sea quebrantado. Y ahora la pregunta inevitable surge. Si los antiguos egipcios dedicaron tantos recursos, rituales y generaciones enteras a honrarlo, ¿qué sabían realmente sobre la muerte que nosotros hemos olvidado con el paso del tiempo? Tal vez el verdadero secreto que los sacerdotes no querían revelar no era un ritual oculto ni una fórmula mística, sino la comprensión profunda de que cada acción en vida tiene un peso real, que cada decisión inclina una balanza invisible que tarde o temprano será evaluada. Si este viaje por el legado ancestral de Anubis despertó tu curiosidad, imagina cuántos otros secretos permanecen ocultos bajo la arena del desierto, esperando ser descubiertos. Porque la historia del antiguo Egipto no terminó con sus dinastías, ni con la caída de sus templos, ni con el silencio de sus sacerdotes. Continúa viva en cada símbolo, en cada mito y en cada pregunta que todavía no tiene respuesta. Y mientras el viento recorre las pirámides al atardecer y las sombras se alargan sobre el desierto, resulta imposible no preguntarse si el guardián del inframundo sigue vigilando en silencio, paciente, eterno, esperando el momento en que cada uno de nosotros cruce el umbral. Si quieres seguir explorando los misterios de las antiguas civilizaciones, las criaturas olvidadas y los secretos que la historia oficial apenas menciona, acompáñanos en el próximo viaje, porque aún quedan muchos legados ancestrales por revelar.